Bueno, vamos a dar inicio a esta interesante reunión. Yo estoy seguro de que ustedes han de compartir conmigo un sentimiento bien especial, porque en momentos en que normalmente los temas que nos congregan son temas muy prácticos, muy coyunturales, temas que tienen que ver con las políticas públicas, todo el actuar cotidiano y la cosa que está como impregnada de inmediatez. Reunirse para hacer una reflexión sobre el origen de los principios morales es, la verdad, para mí, refrescante. Refrescante porque nos pone en otro escenario. Y tengo que decir que esta discusión, no por el enunciado de su tema, es eminentemente práctica, porque obviamente lo que aquí conversemos está plagado de implicaciones concretas y prácticas que afectan la vida de nosotros en la sociedad, nuestras relaciones, de modo que estamos en presencia de un tema que por su envergadura es eminentemente práctico, tanto como cualquiera de los muchos otros seminarios o reuniones en las que solemos embarcarnos hoy día. De modo que estamos aquí yo diría, en una situación excepcional y espero que podamos sacarle el mejor provecho a esta ocasión. Para eso hemos invitado a tres connotadísimos intelectuales especialistas en sus distintas áreas y me voy a referir muy brevemente a ellos y este va a ser el orden en que van a intervenir. El profesor Agustín Esquella va a abordar el tema desde lo que él ha llamado la autonomía individual como fuente de los principios morales. Yo diría que esta es una perspectiva. Ustedes van a observar que nuestro tema, los principios morales, son objeto de miradas distintas. La perspectiva de donde miramos es la que traza finalmente cómo vamos a abordar el tema y cómo vamos a desprender de allí las consecuencias prácticas. A continuación, bueno, el profesor Esquella, no tengo necesidad de abundar en presentaciones, pero es un distinguido abogado, jurista, profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Valparaíso y en la Universidad Diego Portales, fue rector de la Universidad de Valparaíso, antiguo y muy leal colaborador de CPU, así es que yo tengo un enorme agrado de que esté aquí presente con nosotros en esta mesa. También nos acompaña el profesor Cristóbal Orrego Sánchez, filósofo. Él es profesor de filosofía del derecho y entiendo que su área de especialización es el derecho natural en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y finalmente el profesor Jaime Lavados Montes, bueno, que es el presidente de la corporación que invita a este evento. Él es profesor de neurología en la Universidad de Chile, fue rector de la universidad y es destacado hombre que ha estado vinculado a los temas de educación superior. Como ustedes tienen el programa adelante, vamos a organizarnos de manera tal que podamos contar con 3 presentaciones de alrededor de 20 minutos. De allí seguiremos a una ronda de aclaraciones y precisiones entre los panelistas, porque me imagino que esto dará origen a un breve diálogo entre ellos. Y después queda abierta la sala para que oigamos y recojamos las reacciones, las preguntas, las observaciones, los comentarios que tenga ustedes como distinguida audiencia de esta reunión. Entonces, sin más preámbulos, para que podamos incursionar en este momento privilegiado, yo le cedo la palabra con mucho gusto a Agustín Esquella. Muchas gracias. Uno debe tener razones para hacer las cosas y las que yo tengo para compartir esta mesa hoy son 3, a mi juicio, muy buenas razones. En primer lugar, el tema que está puesto sobre la mesa para discutir. En segundo lugar, los participantes, Cristóbal Orrego y Jaime Lavados, con quienes me liga una amistad académica de hace muchos años y un aprecio personal invariable, admiración incluso. Y la tercera, que este encuentro es convocado por la Corporación de Promoción Universitaria, la que, como señalaba Raúl, yo estuve vinculado por muchos años y espiritualmente continúo estándolo, y en donde no solo compartimos muchos proyectos, particularmente en el área jurídica, en mi caso con Jaime, con su muy recordado hermano Iván, y desde luego con el apoyo siempre de Eduardo Gili
y Sara González. De manera que me siento muy cómodo y a gusto. ¿Cuál es el origen o la fuente de nuestros principios morales, de nuestras pautas de comportamiento moral? Donde, por menos ampulosa, prefiero decir fuente que origen. La palabra origen me suena pretenciosa. Y lo que voy a sostener, en verdad, es algo bastante básico, obvio incluso, y de acuerdo, me parece, con lo que sobre esta materia sostienen hoy o han sostenido ayer muchos que han pensado sobre este género de cuestiones. Y no me refiero solo a filósofos de la moral, a filósofos del derecho, o a profesores de filosofía del derecho, que es mi caso, sino a gente común, que también de alguna manera, posiblemente no sistemática, se pregunta también acerca de qué es la moral, qué exige de nosotros eso que llamamos moral, y cuál es el fundamento, pudiéramos decir, de tales exigencias. Lo que voy a sostener simplemente es que la moral constituye, como es obvio para cualquiera, un cierto orden regulador del comportamiento humano. También lo son el derecho, un orden regulador de la conducta humana, y lo que llamamos normas de cortesía o de trato social. Y ese orden, según yo veo la moral, se constituye, dijéramos, en principios, en reglas, más ampliamente en pautas de conducta que cada cual procura observar, y que por lo mismo no carece de sentido preguntarse por la procedencia de esas normas y principios, sin perjuicio de dejar también establecido que la moral intenta realizar una cierta idea del bien, de lo bueno, de lo que se considera correcto desde el punto de vista individual y social. Eso pasa también con los otros órdenes normativos, como es el caso del derecho, que comparte con la moral esa condición de ser un orden regulador de la conducta humana, pero que tiene el derecho peculiaridades que la moral no posee. Por ejemplo, origen de las normas y otros estándares jurídicos en fuentes institucionalizadas por el propio derecho, comunes para los miembros de una comunidad y que pueden ser identificadas de manera objetiva. Heteronomía preferente y exterioridad predominante de las normas del derecho, lo cual quiere decir que por lo común ellas provienen no de los propios sujetos que deben cumplirlas, sino de órganos de autoridad situados por encima de ellos, y que rigen no el fuero interno de los individuos, sino las acciones que éstos efectivamente ejecutan, poseyendo también el derecho, por cierto, como peculiaridad o característica, a mi juicio la más resaltante, la coercibilidad, o sea, esa posibilidad que el derecho tiene y que ningún otro orden normativo tiene, de la utilización de la fuerza socialmente organizada a efectos de que sus normas y otros estándares se observen efectivamente, y sobre todo para que una vez que no se observen se haga efectiva la sanción o el castigo que esas mismas normas preanticipan para el caso de que no se las observe. Y por último, para quedarme un segundo más con el derecho, como orden normativo que aspira a realizar ciertos fines. El derecho no está para fastidiarnos la vida, que claro, nos la fastidia bastante, pero también permite que vivamos en paz relativa unos con otros. Y ese es uno de sus fines más importantes, proveer de paz relativa, por cierto, en las relaciones sociales, proveer también de seguridad en sentido jurídico y colaborar a la realización de un fin más alto que podemos llamar justicia. Sin embargo, si uno intenta caracterizar la moral y preguntarse por la fuente u origen de sus pautas o normas o principios, no resulta tan fácil como yo lo he hecho brevemente en el caso del derecho, porque cuando uno habla de moral no habla de un ámbito normativo único e indiferenciado, sino de un ámbito normativo donde es posible encontrar a lo menos tres esferas: la de la moral autónoma,
la de la moral social y de la moral de los sistemas religiosos. Entonces, cuando nos preguntamos hoy aquí por el origen o procedencia de los principios morales, nos estamos preguntando por el origen o la fuente de los principios morales en cuáles de esos tres ámbitos: en el ámbito de la moral autónoma o personal, en el ámbito de la moral social o en el ámbito de la moral de los sistemas religiosos. Yo creo que preferentemente nos estamos preguntando por el de la moral autónoma, o sea, por la moral, llamémosla de la perfección, por aquella que los individuos adoptan para sí como resultado de un proceso en que su propia conciencia y capacidad de deliberación moral, lo mismo que el medio y la educación recibida y el diálogo con los demás, juegan un papel muy importante. Acerca de la moral social solo diré que consiste, como todos sabemos, en pautas de comportamiento que provienen de consensos moralmente dominantes en un lugar y en una época determinados, y que los miembros de esa comunidad, en su significativa mayoría, deciden observar por considerar que contribuyen al bien moral del conjunto, no a la perfección moral de los individuos, al bien moral del conjunto, de la comunidad, y que estas pautas son las adecuadas para la sobrevivencia del grupo, sin perjuicio de que sean también importantes para cada individuo considerado particularmente. Decir algo como es moralmente bueno respetar la vida y la integridad física de los demás, o decir los pactos que las personas celebran deben cumplirse, son pautas de comportamiento moral propias de la moral social, ¿cierto?, que se observan por la significativa mayoría de las personas, y que cuando se infringen o violan, esas personas están expuestas al escrutinio, al examen y a la condena del grupo, no necesariamente a la condena de su conciencia moral, sino al reproche moral de la comunidad en que viven. Las normas o las pautas de la moral social no representan mayor problema en cuanto a su procedencia, porque provienen del mismo grupo social en que rigen, aunque claro, todos sabemos que no son estables, no son como las palabras de la ley que Moisés habría recibido en el monte Sinaí, por decir. No se modifican las normas de la moral social en un mismo lugar con el paso del tiempo, y se modifican también según los distintos lugares en una similar época. Por decir ejemplos obvios, la moral social dominante en Chile durante el siglo XIX y el siglo XX, o la primera mitad del siglo XX, digamos, en materia de matrimonio y divorcio, por ejemplo, no es la misma moral social compartida mayoritariamente en la segunda mitad del siglo XX, y ni qué decir en los comienzos del siglo XXI. A eso me refiero con la mudanza que experimenta la moral social. Y por lo mismo, la moral social, por ejemplo, relativa al aborto, a la posible despenalización del aborto o a la autorización de la eutanasia activa, en Chile no es similar hoy a la moral social que domina en Holanda. Hay una moral social en consecuencia, pero habría que decir que no hay una moral social. En verdad hay morales sociales en disputa. Hay morales de mayoría y morales sociales de minoría. Hay moral social hegemónica, dijéramos, y morales sociales de minoría que pugnan entre sí. De pronto, una moral social de minoría puede transformarse en una moral social de mayoría. Hasta hace algunas décadas, ¿cierto?, ciertas conductas desde el punto de vista social, piensen otra vez en el ámbito de la familia, eran reprobadas socialmente, como separarse, no diré divorciarse, sino vivir separado de la mujer era, hasta hace algunas décadas, tenía un juicio de reprobación moral desde parte de la sociedad. Voy a darle la palabra a Cristóbal. Cristóbal. Muchas gracias. Te presto mi reloj. Gracias. Agradezco mucho la invitación. También comparto una parte de las razones. Yo nunca había estado en alguna actividad de la CPU antes, pero
como le decía a Agustín en el correo electrónico en el que me invitó, si a mí me dan una excusa para estar con Agustín Esquella, yo la tomo simplemente. Y siempre ha sido un agrado poder tocar estos temas, conversar. Y bueno, yo lo único que quiero es convencer a Agustín, y si no lo convenzo lo mato a la salida. No. Eso ya de entrada. Voy a partir con una anécdota para hacer un cierto paralelismo. Ustedes conocen esa anécdota de Juan 23, cuando un periodista le pregunta: Santidad, ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y él responde: bueno, más o menos la mitad. Qué bueno. Bueno, y eso demuestra el buen humor. Qué bueno, qué bueno. El buen humor no es un invento de la Iglesia Católica, no es un invento religioso, pero bueno, en la Iglesia Católica hay muy buen humor, cosa de estar en una reunión, una familia cristiana, hay buen humor, hay alegría, es lo que menos se ve a veces en el ámbito público, pero en los ámbitos privados es bastante notorio. Y se puede hacer un paralelismo con el tema que me pidieron cuando Agustín me invitó. Tratar de hablar, está planteado así la invitación, de los fundamentos religiosos de los principios morales, a la luz de la teoría de la ley natural. Y voy a tratar varios puntos en los que quizás se puede retener este paralelismo. En la religión hay una moral, en toda religión hay una moral, en la Iglesia Católica también hay una moral, pero la moral no es un invento de la Iglesia Católica, como no se inventó el humor tampoco. Y para dar algunos puntos de reflexión voy a tocar, en la medida en que me dé el tiempo, 6 aspectos de la cuestión. Primero, el círculo hermenéutico que hay entre ética y religión. No es que haya simplemente un fundamento religioso de la ética, sino también el fundamento ético de la religión. Y en esto hay una circularidad que no es viciosa, sino que es una de las muchas aplicaciones de la idea del círculo hermenéutico. Después contar un aspecto interesante del debate entre Habermas y Ratzinger sobre los fundamentos prepolíticos del orden, legal. En tercer lugar, referirme a una cierta prioridad que hay de la teoría de la ley natural y en realidad de la ética filosófica respecto de la religión. En cuarto lugar, volviendo al otro aspecto del círculo hermenéutico, ver cómo la religión incluye una praxis moral, cosa que Agustín ha recordado muy bien al hablar de la moral de tipo religioso. En quinto lugar, tratar de explicar cómo se inserta en estas explicaciones anteriores la cuestión de la Iglesia Católica, que es una de las más complicadas de abordar en relación con con religión y ética, por las pretensiones que tiene la Iglesia Católica, que si uno se las toma en serio son verdaderas o son desmesuradas. Yo creo que no hay demasiados términos medios y no sería capaz yo de hacer una tipología de 8 posiciones intermedias respecto a esta cuestión tan difícil. Y la sexta creo que no voy a alcanzar a abordarla, pero podría ver en el diálogo final qué sucede con la pluralidad y el pluralismo en materia ideológica y religiosa, puesto que va a implicar también un cierto pluralismo moral. En primer lugar, entonces, la cuestión del círculo hermenéutico entre religión y ética. Estoy tomando prestada la observación que ya está en Heidegger, pero que desarrolla más Gadamer, del círculo hermenéutico, es decir, esta comprensión de una realidad en la que siempre interviene una precomprensión que nosotros teníamos antes, pero esa precomprensión es modificada por la comprensión posterior, y eso en un proceso que puede ser indefinido, como sabe cualquier persona que haya leído varias veces un mismo libro, o que haya visto varias veces una misma película, que se haya enfrentado nuevamente a una realidad que le parece que la comprende cada vez mejor, y en realidad es porque cada comprensión retroalimenta su comprensión previa. Eso permite también corregir las precomprensiones, en la medida en que uno se enfrenta más con el fenómeno. Y creo que esta idea del círculo hermenéutico sirve para explicar
la relación entre ética y religión. Por una parte, la ética, el preguntarse acerca de la idea del bien y acerca de qué manera podemos conseguir una vida buena, tanto individual como socialmente, lleva a la cuestión religiosa. Voy a dejar con ustedes a Jaime Lavado, que es nuestro tercer exponente. Jaime, te dejo con tu tema. Muy bien, yo tengo la sensación de que voy a, no sé, a disminuir el nivel de este diálogo que están ustedes teniendo con estas dos presentaciones tan estupendas en realidad. Porque yo voy a hablar de cosas bastante más concretas, en el sentido de cómo opera el cerebro en relación con las emociones y, primero, claro, ¿por qué opera así? Porque cuando uno habla de la biología de algo, tiene que preguntarse para qué existe ese algo biológicamente válido. ¿Y por qué existe ese algo biológicamente válido? Y para eso no hay otra respuesta que la teoría de la evolución. La verdad es que las neurociencias, que son ciencia efectiva hoy día, no cubren todo el espectro de lo que yo quisiera decir. Por eso que yo prefiero hablar de neurobiología, que incluye, por supuesto, evolución, genética, incluye los aspectos biológicos de los comportamientos sociales, por decir algo. Que las neurociencias que trabajan en el laboratorio con microscopio electrónico y con ultraestructura no se les quedan fuera. Además, porque a mí me acomoda más, para serlo franco, porque yo soy un clínico que ve a los pacientes, o veía a los pacientes enteros, no secciones del cerebro, ni siquiera de la corteza. Pero aún así, entonces, hay que entrar en la materia, cosa que voy a hacer. Desde el punto de vista del procesamiento cerebral de los principios morales, ellos son mucho menos unitarios que el abarcador concepto que habitualmente usamos de la moral. Y vamos a ver luego por qué son menos unitarios, tienen distintos orígenes, tienen distintos dispositivos o procesamientos que hacen lo que nosotros llamamos bueno, lo hacen posible. Sin embargo, cualquiera sea su origen, todos estos principios son formas de resolver un problema vital. Perdónenme que hable, por eso digo que estoy rebajando el nivel de la conversación. Vital para la especie humana, probablemente presente ya en nuestros ancestros prehomínidos, es decir, 3 millones de años atrás. Se trata de la tensión y eventual contradicción conductual que significa ser al mismo tiempo y con igual fuerza necesariamente sociable y fuertemente individuado. Uso la palabra individuado tomando la de Jung, aunque yo no sigo la idea filosófico-fantásticas de Jung, sino que simplemente porque me parece mejor que individualismo, que tiene un dejo no descriptivo, como lo que quiero hacer aquí. De esta manera, la hipótesis central de esta presentación es que los principios morales, entre otros, pero fundamentalmente ellos, son el resultado de poderosas tendencias evolutivas que hacen posible, no siempre con éxito, el desarrollo, la paz, la prosperidad de grupos sociales humanos, manteniendo sus integrantes individuales la autonomía y la creatividad que su identidad personal le reclama. Es decir, ahí hay una tensión entre ser sociable. Al final podemos hacer alguna elucubración política, ¿no es cierto? Hay por una parte aquello del conjunto y otro del individuo, claro, pero no es mi... Nótese que he dicho grupos humanos.
y no sociedades extensas o civilizaciones complejas. Esto se debe a que el equilibrio de suma no cero. Equilibrio de suma no cero se llama aquello en que los dos ganan. Si hay un ganador y un vencedor, entonces cero. Más, menos es cero. Los equilibrios de suma no cero son los que biológicamente son más aceptables. Lo han tomado los economistas últimamente ese concepto, porque la verdad es que los dos ganan algo. Lo que quiero decir entonces es que el equilibrio de suma no cero que articula sociabilidad con individuación opera al nivel de grupo de referencia local. ¿Cómo funcionaba el Homo sapiens en el Paleolítico superior, cuyo cerebro era, por lo que sabemos, igual al nuestro? ¿Por qué es necesaria la sociabilidad? Ser sociable no es un atributo más o menos voluntario de la mente humana. Es una necesidad, por dos razones que son absolutamente inescapables. La primera, los vástagos humanos son al nacer y por lo menos hasta los 15 años, siguiente, los seres más desvalidos y dependientes del reino animal.